Revelación sagrada a través de Hulda. El milagro divino que transformó el reino de Josías. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el caos y la corrupción habían infiltrado el corazón de la nación. La voz de Dios, silenciosa en sus templos, clamaba por un regreso al corazón del verdadero culto. Judá, despojada de su gloria, sufría en un tiempo de desobediencia. Pero en medio de esta decadencia, un joven rey surgió con el intenso deseo de restaurar lo perdido. Mientras se hallaban en el templo, los consejeros del rey toparon con un libro. Las antiguas palabras de la ley que habían sido olvidadas por el pueblo. Aquellos papeles, desgastados por el tiempo, resonaron como un eco sombrío, recordando a todos un juicio inminente. Las calles de Jerusalén se llenaron de murmullos. La mena sin sombra del juicio se cernía sobre ellos. En su desesperación, Josías, cegado por la urgencia del momento, envió mensajeros a buscar a Hulda, la profetisa. Reconocida en toda la tierra por su conexión con el Altísimo, ella era la luz en un entorno sombrío. Un camino de polvo y esperanzas guiaba a los enviados, que llevaban consigo el peso de un pueblo anhelante de redención. La casa de Hulda se encontraba en un rincón de Jerusalén. Su existencia modesta emanaba un aura de vitalidad espiritual. Cuando los mensajeros llegaron, el aire estaba imbuidoso con la fragancia de especias y el canto de un pequeño pájaro que se posaba en la ventana. La mirada serena de Hulda, cargada de sabiduría divina, les tranquilizó. A pesar de la desesperanza que invadía a Judá, el Dios de Israel todavía estaba presente. Al escuchar el mensaje del rey, Hulda se sumió en oración. Con fervor clamó a Dios por dirección. Tras unos instantes prolongados, como si la misma tierra detuviera su girar, la voz de Jehová resonó en su corazón. Así dice el Señor, el Dios de Israel: He aquí, traeré calamidad sobre este lugar. Pero a ti, rey Josías, por cuanto tu corazón se conmovió y te humillaste delante de mí, serás guardado. Cada palabra de Hulda, como un faro en medio de una tormenta, trajo aliento a aquellos que escuchaban. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con la revelación sagrada de Hulda, un profundo deseo de restauración llenó el alma del joven rey. Los ídolos comenzaron a caer, los altares de los falsos dioses se desmantelaron, haciendo espacio para un nuevo pacto con el Señor. El aire, sobrecogido por el clamor de adoración renovada, vibraba con la esperanza de un reinado restaurado. Pero, mientras las sombras del avivamiento comenzaban a tocar cada rincón de Jerusalén, una cuestión permanecía en el aire. ¿Podría la nación regenerarse y permanecer fiel al pacto de su Dios? Tal desafío divino aguardaba su resolución en las páginas de la historia, testificando que incluso en la oscuridad, la luz de la revelación podía brillar intensamente. Mientras el avivamiento se propagaba por las calles de Jerusalén, el joven rey Josías comenzaba a convocar al pueblo a la renovación de su fe. Cada rincón del reino resonaba con la voz del rey, que proclamaba: «Regresad al Señor, y Él regresará a vosotros». La determinación de Josías ardía como un fuego sagrado, quien comprometió su vida a restaurar el altar del Dios vivo y a desechar todo aquello que le era abominable. Los profetas de Baal y Asera temblaban ante el fervor del rey, mientras los sacerdotes y levitas se unían a su causa. Sin embargo, una atmósfera de inquietud comenzó a brotar entre el pueblo. No todos estaban dispuestos a aceptar el llamado al arrepentimiento. En secreto,
aún existían fuerzas que se negaban a soltar las cadenas del culto pagano. En las noches oscuras los susurros de la desobediencia se hacían cada vez más audibles, amenazando con sofocar la luz que había comenzado a brillar en la nación. Un día, mientras Josías realizaba reformas en el templo, encontró un pequeño grupo que se reunía en la penumbra de un rincón olvidado. Eran adoradores de dioses ajenos, quienes trataban de mantener viva la idolatría que había consumido a Judá. Al ser confrontados por el rey, estos adoradores despreciaron su mensaje de redención. ¿Por qué debemos abandonarlo todo por un Dios que nos ha dejado en la miseria?, reclamaron, desafiando la verdad que les era anunciada. Al escuchar estas palabras, la rabia de Josías se encendió como una antorcha en la oscuridad. Sin embargo, el rey, recordando la revelación de Hulda, optó por someterse a la voluntad de Dios, en lugar de actuar en ira. Se arrodilló y clamó: «Oh Señor, tú que has prometido proteger al que busca tu rostro, otórgales un corazón de carne. Y si no quieren volver, así como tú has decidido su destino, haz que sus corazones se endurezcan como el metal al fuego». En ese momento, el rey eligió la intercesión antes que la venganza, reflejando el carácter del Dios que servía. Los días siguientes fueron de oración y fervor. Josías, guiado por la revelación divina, continuó renovando el pacto del pueblo con Dios. Al hacerlo, reunió a todos en el templo, asumiendo una postura de liderazgo que vislumbraba la voluntad de Jehová. El reino se llenó de expectación. Se sentía que el mismo cielo se había abierto, y que la presencia de Dios se movía en medio de ellos. Pero había un dilema que acechaba al rey y a su reinado. Si todo esto era un verdadero avivamiento, o simplemente una chispa temporal en medio de su historia. Mientras tanto, la voz de Hulda resonaba en su corazón, recordándole las palabras de advertencia que había recibido. Pueblo de Judá, transformados por el temor de Dios, ¿permanecerán firmes ante la tentación de volver a las viejas prácticas? En medio de esta reflexión, un profundo misterio comenzó a desarrollarse. Ante el altar, una sombra se proyectó sobre el pueblo. Era un mensajero celestial, un ángel enviado por el Altísimo, quien llevó un mensaje apremiante. El tiempo de prueba se acerca, y la fidelidad en el corazón será el último bastión que Elías debe sostener. En la oscuridad habrá una voz que clame, y es en ese día que el destino de Judá se decidirá. Las palabras del mensajero resonaron como un eco en los corazones con un ominoso significado. La tensión espiritual aumentaba, pues todos aquellos que esperaban la redención debían preguntarse: ¿cuál sería el resultado de su voluntad ante el próximo reto que Dios tenía preparado? Así un nuevo giro se perfilaba en el horizonte, entrelazando la angustia y la esperanza de la nación. La revelación que estaba por venir cambiaría el rumbo de Judá. Las promesas de Dios, firmes como los cimientos del universo, estaban a punto de manifestarse de maneras inimaginables, y la historia de su pueblo estaba a punto de entrar en una nueva etapa. ¿Estarían listos para responder al llamado del Creador cuando el tiempo de prueba llegara? El clima era tenso en Jerusalén, la ciudad donde las antiguas promesas de Dios resonaban a través de generaciones. La voz de Josías seguía retumbando en los corazones del pueblo, pero el eco de la desobediencia se intensificaba con el paso de los días. Sabiendo que el tiempo de prueba se acercaba, el rey se sumió en oración, ansioso por entender la voluntad divina. «Señor, muéstrame el camino. Guía a este pueblo hacia ti», clamó con fervor. Mientras se encontraba en la presencia de Dios, un profundo silencio llenó el templo. Fue entonces cuando un rayo de luz se proyectó en medio de la habitación, con Hulda, la profetisa, apareciendo radiante ante él. Su rostro reflejaba la gloria del Altísimo. «Josías, rey de Judá», comenzó Hulda con voz clara y resonante. «Las palabras del Señor llegan a ti para este tiempo de angustia. Así dice Jehová: aun cuando la iniquidad germine entre los hombres, he de preservar a quienes clamen a mí con sinceridad de corazón». Temblando ante la revelación, Josías escuchó: «La tierra de Judá afronta un juicio venidero.
pero aquellos que se arrepientan y busquen al Dios vivo, hallarán refugio. Sin embargo, la soberanía de Dios no se detiene ante la rebelión. El camino hacia la redención será custodiado por desafíos que probarán la fe de su pueblo. Mientras Hulda pronunciaba estas palabras, visiones de calamidades y restauración se entrelazaban en la mente del rey. Se vio a sí mismo confrontando a aquellos que adoraban ídolos, haciendo todo lo posible por redirigir sus corazones hacia el Dios verdadero. ¿Qué debo hacer?, preguntó Josías, su voz cargada de ansiedad, el peso de su responsabilidad apretando su corazón. Prepara al pueblo, rey. Un tiempo de oración y ayuno debe invocarse. Clama al Señor con un clamor desesperado. La humildad del rey será reflejo de la humillación del pueblo. A través de cada lágrima derramada y cada súplica, se abrirán caminos, y el Espíritu de Dios se moverá en medio de ustedes. Respondió la profetisa. Con renovado fervor, el rey reunió a los ancianos, sacerdotes y líderes del pueblo en el atrio del templo. Escuchad, naciones de Judá. El Dios que prometió a nuestros antepasados ha hablado de nuevo. Viene un tiempo de prueba que solo será superado a través de una conversión genuina. Venid, oremos al Señor, para que nuestro corazón no caiga en la dureza. La respuesta del pueblo fue inmediata. Un clamor de fe comenzó a unirse en el templo. Lamentos mezclados con esperanzas. Las salvas de penitencia y el recogimiento empezaron a transformar el ambiente. Las lágrimas de muchos fueron derramadas, mientras que las confesiones rompían las cadenas que mantenían cautiva a la nación. Sin embargo, en las sombras, aquellos que permanecían fieles a la antigua idolatría conspiraban, murmurando en secreto. Su desdén se alimentaba de la incertidumbre que crecía en el corazón de algunos. ¿Realmente el Dios de Israel intervendrá? ¿Se olvidará de nuestras necesidades?, se preguntaban, amenazando con sembrar la inquietud en los corazones de los incautos. Días pasaron, llenos de oración, cuando, justo en medio de un día de clamor, un poderoso viento sopló a través del templo, llevando consigo un presente del cielo. Entre susurros y palabras de alabanza, un nuevo ángel descendió. Su brillo era tan intenso que muchos inquebrantables se arrodillaron, sintiéndose pequeños ante la manifestación del Altísimo. Así dice Jehová: he escuchado el clamor de mi pueblo. En mi tiempo enviaré milagros que sacudirán la tierra y transformarán corazones. Preparad vuestros espíritus y manteneos firmes. El día de mi poder está cerca, proclamó el ángel. Josías sintió cómo el peso del llamado se depositaba sobre él. La fe se entrelazaba con la acción. Una claridad divina iluminaba su camino. Y, en ese momento crucial, se dio cuenta de que no solo el destino de Judá estaba en juego, sino también el de generaciones venideras. La pregunta que resonó en su mente fue profunda. ¿Estaría él, como rey, dispuesto a seguir hasta el final, sin importar el costo? La decisión que estaba por tomar marcaría no solo su vida, sino la historia de su pueblo. Y al final de aquella jornada, el pueblo se unió en su clamor, conscientes de que la historia de Judá cambiaría para siempre. Así se cruzaba un umbral hacia lo desconocido, y en cada corazón palpitaba una sola promesa: el Dios de Israel cumplirá su palabra. Pero ¿cuál sería el precio que pagarían por su redención? Estaban preparados para la nueva revelación que venía en camino, que revelaría un plan aún mayor de lo que podían imaginar. La atmósfera en Jerusalén estaba cargada de expectativa y anhelo. El pueblo había respondido al llamado de su rey, y su entonada súplica había resonado en cada rincón como un clamor unificado hacia el Altísimo. Sin embargo, lo que no sabían era que, mientras sus corazones eran purificados por el fuego de la penitencia, una oscuridad se cernía sobre la tierra, ansiosa de aplastar el brote de esperanza recién germinado. Josías, sin más que la certeza de que el poder de Dios estaba en juego, se dirigió a su gente con una voz firme. Este no es solo un tiempo de oración, es el inicio de una restauración divina. Vamos a buscar al Señor con un corazón sincero, a despojarnos de las ataduras de la idolatría que nos han apartado de su amor. La voz del Señor es clara: la redención vendrá solo a través de nuestra total entrega.
Mientras el pueblo se preparaba para estos días de humillación, los conspiradores a escondidas empezaron a murmurar. ¡Qué locura! ¿Por qué debemos someternos a la incertidumbre de un Dios del que no hemos visto ayuda alguna? Así, entre susurros, comenzaron a urdir un plan. Uno que intentaba prevenir la conversión de su hermano. Una noche, con el templo iluminado y el pueblo en oración ferviente, el rey Josías se vio envuelto en una visión. Vio un camino antiguo, cubierto de sombras, donde criaturas oscuras acechaban a cada lado. En el fondo de este panorama, una luz brillante aparecía como una promesa de salvación, pero para alcanzarla, era necesario cruzar a través de la negrura. ¿Qué significa esto, oh Señor?, clamó el rey. En ese momento, la voz del ángel que había proclamado en días pasados, resonó de nuevo en su corazón. La fidelidad a la palabra de Dios, Josías, abrirá las puertas de la redención. Así, convencido de la necesidad de su pueblo de enfrentarse a las sombras, Josías reunió nuevamente a toda Jerusalén. Rendíos ante el Señor, oh Judá, pues Él es nuestra única esperanza. Cada uno de nosotros debe examinar su corazón. Debemos despojarnos de sus ídolos y volvernos a nuestro verdadero Dios. Los ancianos y líderes, temerosos pero determinados, comenzaron a exponer sus príncipes y sus altas torres que adoraban a Baal, que aún se erguían desafiantes en algunas partes de la tierra. Mientras tanto, el fuego del arrepentimiento continuaba ardiendo en el corazón del pueblo. No hay salvación en ídolos, proclamó Josías. ¿Cómo podremos pedir ayuda si mantenemos la desobediencia en nuestro corazón? Venid y destruyamos todo lo que se oponga a la verdadera alabanza. Y así, bajo la dirección del rey, el pueblo se unió en una acción concertada, derribando altares y arrojando ídolos en el torrente del Cedrón, dejando que las aguas barrieran su iniquidad. Sin embargo, entre el júbilo del pueblo, las tinieblas de aquellos que se aferraban a la tradición se intensificaron. En un oscuro rincón de Jerusalén, se reunieron bajo la luna llena, prometiendo que no dejarían que el fervor de la conversión de su pueblo prevaleciera. Sabían que en la sombra, el verdadero desafío de la fe comenzaría a revelarse. Esta atmósfera de tensión fue cortada cuando, otra vez, Hulda, la profetisa, se presentó, enviando un mensaje de urgencia. El pueblo y su rey están decididos, pero la resistencia no queda lejos. Preparad vuestros corazones, porque se acerca un tiempo de prueba que hará temblar las propias bases de Jerusalén. Josías sintió que una ola de temor invadía su ser, pero al mismo tiempo, una seguridad divina lo atrajo. Todo el significado de este esfuerzo llega a su clímax, y el cielo está observando. ¿Estamos listos para enfrentar lo que Dios ha de traer a nuestras vidas? Y así, mientras la luz de la mañana comenzaba a romper sobre la ciudad, un susurro profético empezó a tocar las puertas de los corazones. El tiempo de la redención se acercaba, y con él, el precio que habría de pagarse se hacía cada vez más claro. Sin embargo, en la distancia más sombras comenzaban a moverse con propósito. Pronto se manifestará el poder de Dios, dijo Hulda, culminando su advertencia con un aire de misterio. Con cada decisión, el futuro de Judá se entrelaza con las promesas del Altísimo. Y aquellos que no vean la obra de las manos de Dios, pronto se darán cuenta de que su propio destino está en juego. Así, el eco de la revelación se instaló en el corazón de todos. La búsqueda había iniciado. Un nuevo capítulo en la historia de Judá estaba por escribirse. Pero la pregunta permanecía flotando sobre ellos. ¿Cómo lidiarían con el desafío del divino, que pronto se convertiría en la prueba más grande de su fe y obediencia a la palabra de Dios? La energía en Jerusalén se hacía palpable, una mezcla de esperanza y temor ante lo que estaba por venir. Con los corazones del pueblo encendidos por el fervor de la conversión, cada día se tornaba en una nueva oportunidad para acercarse al Altísimo. Sin embargo, mientras el rey Josías se preparaba para enfrentar el desafío, las murmullos en la oscuridad crecían en audacia. Los ídolos han caído, decían, pero aún existe una posibilidad de que se pueda restaurar nuestra antigua gloria,
lejos de los caminos de este rey. Los conspiradores, despojados de su poder y temerosos de perder el control, urdieron un plan oscuro, uno que insistía en mantener la idolatría viva a través de la manipulación del pueblo. A la mañana siguiente el rey, decidido a unir los corazones de los suyos, subió a su estrado. Jerusalén, escucha la voz del Señor, preparad vuestros corazones, la restitución depende de nuestra fidelidad hacia Él. No hemos sido abandonados, su mano aún está extendida hacia nosotros. Pero en medio de este grito de unión, los enemigos de la fe comenzaron a sembrar semillas de confusión. ¿Acaso descuidáis las tradiciones de nuestros ancestros? ¿Nos recusaréis a nuestras raíces por un fervor pasajero? Retumbaban sus palabras en las esquinas. La discordia se introdujo, amenazando los pasos de la restauración. Josías, percatándose del tumulto que se alzaba, decidió buscar una vez más la dirección divina. Esa noche, en la soledad de su alcoba, extendió sus manos al cielo y oró. «Oh Señor, muéstrame el camino. El pueblo es tuyo. No lo dejes caer en la desesperanza y la división». La respuesta llegó no como un estruendo, sino como un suave murmullo penetrante en su corazón. «La verdad será vuestra luz, y caminarás en ella». Al amanecer, con el peso del destino de Judá sobre sus hombros, buscó a la profetisa Hulda. «Profetisa de Dios, ¿qué está por venir? ¿Cómo debemos proceder ante la creciente discordia?» Sus ojos eran un reflejo del cielo. Llenos de la sabiduría del Altísimo, la profetisa respondió: «Los conflictos se intensificarán, pero este pueblo no será desamparado. La restauración de Jerusalén se alcanzará solo a través de la obediencia a la palabra. Debéis permanecer firmes y guiar a los errantes con amor y verdad». Las palabras de Hulda calaron hondo, y con renovada determinación, Josías regresó entre su gente, proclamando: «La luz de Dios ha de brillar en nuestras tinieblas. Fijémonos en su palabra, pues ella es nuestro refugio». Sin embargo, el frustrante murmullo de aquellos que no deseaban renunciar a su poder continuaba detrás de las sombras. «¿Qué hará este rey si lo enfrentamos? Hagamos que tiemble en su confianza y que el pueblo se desanime». Mientras sus planes se llevaban a cabo, armaron una campaña de resistencia, intentando provocar la duda entre los fieles. Poco a poco la tensión crecía. La noche se planteaba oscura y densa, y bajo su manto el ir y venir de personas se intensificaba. A medida que el cielo se tornaba plomizo, una nueva revelación se presentó ante Josías en un sueño angustiante. Vislumbró una tempestad, un enfrentamiento inminente. «Pero Señor», clamó finalmente, «¿dónde está la protección para tu pueblo?». Una respuesta resonó como un eco en su espíritu: «Mi alianza es eterna, y aún en el fuego, te guiaré». Despertando con la férrea convicción de que el tiempo del juicio se acercaba, supo que su fe y la de su pueblo serían probadas. Narra la Escritura en Salmos 66:10. «Porque tú, oh Dios, nos has probado, nos has refinado como se refina la plata». La fragorosa batalla entre luz y oscuridad se alzaba en el horizonte. Así, mientras el pueblo se preparaba para lo que estaba por venir, un nuevo y profundo misterio emergía. La mano de Dios estaba en movimiento para preparar a su pueblo para un tiempo de revelación que cambiaría sus corazones y su historia. Con cada paso que demos, el reino del cielo se acercará, y lo que viene se manifestará en gloria, reflexionó el rey, dejando que la esperanza brillara en medio de la oscuridad. La pregunta, no obstante, permanecía como una sombra en el aire. ¿Con quién estarían cuando el tiempo del cumplimiento se manifestara? Los días fluctuaban en Jerusalén, entre la luz y la sombra, y el eco de la profecía de Hulda seguía resonando en el corazón de cada hombre y mujer que habitaba la ciudad. La tensión crecía en cada esquina, como si un aliento tormentoso estuviese aguardando para desatarse. Mientras el rey Josías se movía entre su pueblo, sintió el peso del miedo y la incomprensión. El tiempo de prueba llegó, y era imperativo que su fe se mantuviera firme. Durante las mañanas, los trabajos en el templo continuaban, pero la atmósfera se tornaba cada vez más electrificada.
Se susurraban rumores. Huéspedes en la oscuridad de la noche revelaban secretos que llenaban de incertidumbre a la gente. ¿Por qué seguir la senda que este rey propone? Los dioses de nuestros padres nos han guiado hasta aquí. Resonaba la voz de un anciano, quien, alzando su vara, pretendía ser el conductor de un camino hacia la antigua idolatría. Josías, con el corazón lleno de fervor, no podía ignorar el desafío que se le presentaba. Dios está con nosotros, no temáis. Volved al Señor, y Él regresará a nosotros. Clamaba, mientras sus ojos buscaban el respaldo de los suyos. La multitud, aunque intrigada, seguía dividida, y el espíritu de desconfianza comenzaba a hacer mella. Aquella misma noche, con el firmamento claramente visible, Josías volvió a buscar la guía divina en oración ferviente. Oh Dios de nuestros padres, tú que hiciste maravillas en la antigüedad, muéstrame tu poder, que se manifieste en nuestra lucha. Las estrellas titilaban en el cielo, y en ese ambiente de calma, una vez más un susurro divino llegó a su corazón. Prepara al pueblo para una revelación. Lo que está oculto será traído a la luz. Era el día siguiente, y el rey ordenó que se llevara a cabo un día de oración y ayuno en el pueblo. Venid, hombres y mujeres de Judá, venid y dejad que nuestros corazones se unan en busca de la verdad. Las voces retumbaban en las calles mientras la gente concurría al templo, llevando consigo sus cargas y sus dudas. La atmósfera era densa, pero había una chispa de esperanza en el aire. En medio de este clamor, la profetisa Hulda fue nuevamente convocada. Cuando llegó, una expectación palpable se extendió ante su presencia. El rey, con humildad, se acercó a ella. Profetisa de Dios, necesitamos escuchar tu voz. ¿Qué revelará el Señor en este tiempo de aflicción? Hulda, con su mirada penetrante, habló clara y firmemente. El juicio se acerca, pero todavía hay oportunidad para el arrepentimiento. El Señor dice, mi pueblo, que se ha desviado, puede volver a mí, y yo restauraré lo que ha sido quebrantado. La multitud contuvo la respiración. El eco de sus palabras era como música en los corazones ansiosos. Y aquí está la señal, continuó. Habrá un milagro que traerá luz a vuestros corazones. Lo que está por venir no solo probará a Judá, sino que revelará el plan grande y eterno de Dios. Mirad hacia el horizonte, pues el siguiente capítulo de la historia de este pueblo está marcado por su fidelidad. Aquellas palabras reverberaron en cada alma presente. Una realidad sobrenatural estaba a punto de manifestarse, y entre murmullos reverentes, las personas comenzaron a entender que la redención siempre había estado al alcance. Sin embargo, la sombra del desafío seguía acechando, y los conspiradores no se rendirían tan fácilmente. La atmósfera se volvió tensa. ¿Acaso estarán listos para lo que viene?, pensó Josías. La incertidumbre palpable embargó su corazón. Una lucha espiritual visible se evidenciaba mientras su pueblo se preparaba para enfrentar no solo enemigos visibles, sino fuerzas invisibles que buscaban destruir la esperanza. Justo cuando la comunión en el templo alcanzó su clímax, una calamidad se hizo presente. Un estruendo en las puertas del santuario resonó, y figuras encapuchadas irrumpieron en medio de la oración fervorosa, clamando por el antiguo culto de idolatría. El corazón de Josías se hundió. ¿Podrán algunos aún resistirse a la luz de la revelación que el Señor ha traído? Mientras se levantaban gritos de desgarradora discordia, el rey recordó las palabras de Hulda. En ese instante, la fe que habitaba en su interior resonó con fuerza. Es tiempo de actuar, pues en la resistencia hay victoria, musitó, mirando a su pueblo. La batalla entre la luz y la oscuridad ya había comenzado, y el verdadero desenlace estaba por revelarse. Lo que aún se mantendría oculto se revelaría pronto, y el rey se preguntaba si su pueblo podría seguir la voz de Dios en medio del tumulto. Buscando coraje, su corazón ardía con la certeza de que el plan soberano de Dios iba más allá de lo que su entendimiento podía abarcar. ¿Qué milagro hará el Señor para liberar a su pueblo?, se cuestionó, mientras la atmósfera de guerra espiritual seguía intensificándose en Jerusalén. A medida que el clamor en el templo se intensificaba,
La oscuridad que había irrumpido se enredaba con la luz de la fe de aquellos que aún creían. Josías sintió el golpe del temor, pero también la llamada del coraje antiguo. «¿Qué haré, Señor?», clamó en su interior, mientras los gritos resonaban en su mente. Él había convocado al pueblo para buscar la verdad, y ahora, frente a la adversidad, debía ser un faro. Las figuras encapuchadas avanzaron con paso firme, desafiando la santidad del lugar. Cada uno de sus rostros estaba oculto detrás de una sombra, pero sus voces eran claras. «Retorna a la adoración de los ídolos de nuestros padres. Esos dioses no han olvidado a Judá». El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire, como un hechizo que procuraba enredar las almas en la confusión. La multitud vaciló, sus corazones divididos, sopesando el dulce susurro de la idolatría frente al clamor de la oración, que se alzaba como incienso hacia el cielo. Josías, sintiendo el peso de la decisión que pendía en el aire, levantó su voz sobre el tumulto. «Pueblo de Judá, no temáis. No hay otro Dios como nuestro Dios, que nos ha guiado desde tiempos antiguos. Escuchad la voz del Altísimo. En Él está nuestra salvación». La profetisa Hulda, que había estado en silencio, levantó su mano. «El Señor ha hablado y se demuestra que Él es el Dios de la verdad y de la luz. Aquellos que se aferran a la oscuridad solo se perderán a sí mismos». Su mirada feroz caló hondo en las almas presentes. Cada uno de ustedes debe decidir en quién confiarán, en los dioses mudos que no pueden salvar, o en el Dios que habla y actúa. Mientras sus palabras atravesaban el tumulto, algunas miradas se volvieron hacia la profetisa, buscando su fortaleza. Pero los que había convocado a la rebelión mantenían firme su resolución. Desde la multitud, un joven se alzó, su voz llena de desafío. ¿Acaso os dejaremos llevar por los himnos de un Dios lejano? Nuestros padres adoraron a Baal y les fue bien. Josías sintió el ardor de la batalla dentro de su pecho. ¿Qué ganan al perseguir sombras? Recordemos cómo nuestro Dios nos ha salvado de Egipto y de nuestros enemigos. Era una verdad que resonaba con 16 siglos de historia. Una memoria viva que palpaba en las raíces mismas de su identidad. Súbitamente, un rayo rasgó el cielo gris, y un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Las nubes se tornaron negras, y el viento comenzó a soplar con una fuerza que parecía originarse del mismo trono celestial. «Se ha acercado el tiempo de la revelación», pensó Josías. La atmósfera vibraba con una presencia tangible, y en el corazón de esa tormenta espiritual sintió una unción fresca que le instó a avanzar. «Confiad en el Señor nuestro Dios. Él peleará por nosotros», tremoló con voz llena de convicción. Mientras pronuncia estas palabras, vio las miradas titubear. Entre la multitud, algunos comenzaron a llorar, comprendiendo el peligro de la oscuridad a la que habían estado cediendo. Pero los encapuchados, lejos de amedrentarse, avanzaron con más audacia. «No seremos conmovidos por tu fe, Rey. El sacrificio volverá, y Judá nos seguirá». En ese instante, un clamor resonó desde el fondo del templo, que parecía venir del mismo corazón de Judá. Hulda, sintiendo que un milagro estaba al borde de su cumplimiento, levantó su voz más alto. «El cielo no guardará silencio. Observad, y seréis testigos de lo que está por manifestarse delante de ustedes». Y el cielo, pareciendo responder, retumbó con un trueno ensordecedor, y el corazón de Josías se aceleró. Un silencio profundo se instaló, como si toda la creación detuviese el aliento, a la espera de lo que estaba por suceder. «¿Qué es lo que estás preparando, Señor?», Josías murmuró con humildad. Entonces, en un instante de claridad, comprendió que no solo la batalla espiritual se libraba aquí. La salvación de su pueblo dependía de su respuesta a la revelación del poder divino. Una luz descendió sobre el templo, iluminando los rostros asombrados del pueblo, y en ese resplandor emergieron figuras angélicas que rodeaban el altar. Josías se arrodilló, sintiendo que el palabra del Señor resonaba en su espíritu.
El milagro está en el arrepentimiento. La transformación vendrá con el retorno a mis caminos. La revelación estaba en sus manos, y el rey sabía que la historia de Judá iba a cambiar. En la batalla por las almas de su pueblo, la victoria estaba al alcance, siempre y cuando ellos eligieran seguir la luz en medio de la oscuridad. ¿Estarían listos para el llamado del cielo? Una decisión monumental se prestaba ante ellos, y el plan soberano de Dios estaba por desplomarse en magnificencia. Con la luz celestial brillando intensamente sobre el templo, Josías sintió su corazón latir con fervor. Los ángeles en su resplandor ofrecían un espectáculo más allá de la comprensión humana, y los murmullos llenaron el aire mientras el pueblo contemplaba la gloria del Señor. Era como si el tiempo se detuviera, y cada individuo presente comprendiera que un antes y un después se fraguaba en aquel instante sagrado. «Oh pueblo de Judá», clamó nuevamente Josías quebrantado por la verdad. «No se dejen engañar por la sombra de la oscuridad. El Dios de nuestros padres está aquí. Él nos ofrece una nueva vida, una vida en la que podemos renacer en su luz. Debemos volver a Él, a sus caminos, recordar las promesas que nos hizo, y vivir en la plenitud de su amor». Pero entre la multitud, el eco de la duda resonaba con fuerza. ¿Y si no hay retorno? ¿Y si este es solo otro intento de seducción?, se murmulló uno de los rebeldes. En su corazón había un fuego de resistencia alimentado por años de apostasía, y el temor de cambiar lo que conocía era mayor que el deseo de abrazar lo desconocido. Las figuras encapuchadas, al notar fisuras en la fe del pueblo, levantaron sus voces, burlándose de la luz que brotaba del cielo. ¿Acaso creeréis en visiones? Vuestra historia es un mito para los débiles. Los dioses están aquí, en lo tangible, en lo que se ve, no en lo etéreo y distante. Su desafío cortaba el aire, como cuchillos afilados, buscando perforar la fe de los congregados. Sin embargo, la profetisa Hulda, frente a la creciente confusión, se alzó firme como un pilar. Escuchad, oh pueblo amado de Dios, la advertencia que se acerca. Esta es una batalla no solo de carne y sangre, sino contra las fuerzas que intentan destruir la esencia misma de vuestra fe. El Señor ha dicho: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y busquen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 1 Crónicas 7:14. La voz de Hulda resonaba como un trueno en el corazón de todos. Algunas lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de aquellos que dudaban. El espíritu de convicción comenzaba a moverse en medio de ellos. ¿Podría ser verdad que un cambio era posible? ¿Podrían sus vidas ser transformadas? Mientras tanto, la furia de las sombras se intensificaba. Un viento frío, cargado de murmullos de desánimo, se arremolinó alrededor del templo, intentando apagar la llama que recién comenzaba a encenderse. Las palabras de los rebeldes tomaron fuerza, y el caos parecía estar a la vuelta de la esquina. Josías, en ese momento crítico, recordó la promesa hecha a David, su antepasado: «Y tu casa y tu reino serán confirmados para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre». 1 Samuel 7:16. Se armó de valor, sus ojos fijos en la luz que bordeaba lo divino. «No temáis, el Dios de nuestros antepasados está con nosotros. Esta es la hora de la restauración». En ese instante, una voz resonante habló desde lo alto. «Hoy, en medio de este caos, he decidido restaurar lo que ha sido quebrado. Mi pacto permanece. El perdón se acerca, pero es a través de un corazón contrito que se otorgará». Aquella declaración divina detuvo el tiempo. Josías, sintiendo que el poder del cielo lo abrazaba, sabía que el tiempo se acercaba para que el pueblo tomara una decisión. ¿Qué elegirá Judá? ¿Volverá a mí o se rendirán ante la oscuridad? En su corazón, comprendió una verdad fulgurante. La salvación de Judá dependía no solo de su fe, sino de la entrega de cada uno de ellos. El cielo estalló en un espectáculo de luces.
Ángeles huían entre los corredores del templo, trayendo un mensaje de esperanza. Así, con el cielo manifestándose y el clamor del pueblo resonando, Josías se preparó para recibir la respuesta que cambiaría el destino de Judá para siempre. «Esperad», gritó Hulda. «La revelación del propósito del Señor no se ha manifestado completamente. La historia está a punto de ser escrita nuevamente, y su gloria será revelada en esta nación». Así, la atmósfera vibraba en expectativa, y con cada latido, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar en el libro divino de la redención. ¿Qué haría el pueblo de Judá al enfrentarse a la luz de la revelación? ¿Y cómo se desataría el milagro del arrepentimiento que transformaría todo el reino? El plan soberano de Dios estaba por revelarse en magníficas dimensiones, y el pueblo, sintiendo la intensidad de aquella declaración, comenzó a murmurar entre sí, cada uno midiendo el peso de la palabra divina. Josías, observando sus rostros, notó que la convicción empezaba a tomar raíz en algunos, pero el miedo seguía acechando en otros. Los rebeldes continuaban sembrando la discordia, sus intenciones ocultas tras sonrisa burlona. ¿Qué hacemos entonces? ¿Estaremos a merced de esta visión cuando todo lo que conocemos perece y se transforma ante nosotros? Preguntó uno de los ancianos, su voz temblorosa reflejando la angustia del alma. Entonces Hulda, imperturbable en su propósito, habló de nuevo como si cada palabra se convirtiera en un ladrillo, edificando una muralla de esperanza. Escuchad, oh hijos de Judá. Recordad las palabras del salmista. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Salmo 147:3. El arrepentimiento es la llave, el regreso a la senda antigua, donde se encuentra paz. Los cielos han acordado abrirse, y la lluvia de miel y leche caiga sobre el que se vuelva de corazón. La atmósfera se tornó densa. Aquel mensaje comenzaba a calar hondo. Muchos recordaron las promesas del Señor, las cualidades de su amor inmutable, sobrepasados perdonados, y esperanzas renovadas. Josías se sintió impulsado por la urgencia de alentar al pueblo en medio de la confusión. Allí, concentró su mirada en un grupo de hombres que, por su postura desafiante, realizaban intentos de socavar la fe de quienes deseaban creer. Guardemos nuestras mentes firmes. Hemos servido a dioses ajenos y jamás hemos encontrado paz. El Dios verdadero nos llama a abandonar nuestra dureza y buscar su rostro. La luz que hoy brilla sobre nosotros es testigo de un pacto eterno. Hoy se sellará un camino de restauración. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Confiemos en su poder poderoso, exclamó Josías, sus manos alzadas como si elevase su súplica al trono celestial. En ese momento, el viento frío decidió moverse, susurrando suavemente en la voz de los ángeles que clamaban desde el cielo, como retribución a la fe del rey y al deseo genuino del pueblo. Era como si los cielos escucharan un eco de la verdad y respondieran con compasión. Las lágrimas de los que habían dudado comenzaban a mezclarse con el vapor cálido de la luz divina que iluminaba el templo. Al escuchar las palabras de Josías y Hulda, el hombre de la resistencia, quien se había levantado descaradamente antes y había menospreciado la entrega del pueblo, comenzó a sentir un remordimiento en su corazón. Quizá hay algo más allá de lo que conocemos. Quizá hemos estado ciegos por demasiado tiempo, pensó, mientras su mirada se posaba en el fuego de la clave del arrepentimiento. Pero justo cuando la esperanza parecía tomar carta de ciudadanía entre el pueblo, otra voz se alzó entre la multitud, interrumpiendo el clamor de fe. ¿Qué garantías tenemos de que esto es verdad? ¿Es solo otra ilusión? ¿No caemos de nuevo en la trampa del engaño?, cuestionó un líder de los rebeldes, desafiando la creciente ungida de fe que empezaba a manifestarse. En la aprehensión está nuestro reencuentro con el Eterno, respondió Hulda con solemnidad. En la confianza del corazón y el clamor de los labios se encuentra la verdadera liberación. El Señor está en el negocio de reinventar historias, y su mano se mueve hoy en medio de nosotros. En abundancia o en penuria, su promesa nos abraza. Él es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Mientras el pueblo debatía, una luz más brillante se manifestó de manera aún más intensa, y en ese momento, una visión celestial comenzó a desarrollarse ante los ojos de los congregados. Una puerta se abrió, y desde el horizonte, una gran multitud de ángeles descendía, trayendo el mensaje de redención. El cielo parecía inclinarse hacia la tierra, como si el mismo Dios quisiese impartir su revelación a su pueblo. Aquel día, el pueblo enfrentaba un dilema. ¿Abrirían su corazón o dejarían pasar la oportunidad divina? El eco de las decisiones resonaba en la historia, un recordatorio del hecho de que la misma historia de la humanidad estaba siendo tejida en cada momento de entrega. Con esos pensamientos profundos en su mente, todos se preguntaban cómo se desplegaría el plan soberano de Dios, y si realmente estaban listos para presenciar el milagro de la salvación que estaba por llegar, dispuestos a recibir más de lo que jamás hubieran imaginado posible. Huellas de su propósito eterno estaban por revelarse, y el tiempo marcaba un nuevo capítulo en la historia de Judá. La atmósfera en Jerusalén se tornó vibrante ante el inminente choque entre la luz de la revelación divina y la oscura resistencia de la idolatría. La decisión que cada corazón debía tomar era inminente, y las palabras de Hulda resonaban como un eco persistente. El arrepentimiento es la llave. Josías, sintiendo la carga del destino de su pueblo, se levantó con renovada determinación. Oh Judá, escuchad. Nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo santo, y el Dios que nos ha redimido es capaz de perdonarnos y restaurarnos si regresamos a Él con sinceridad de corazón. A medida que su voz resonaba por los pasillos del templo, algunos comenzaron a tomar un paso adelante. «Me vuelvo a ti, oh Señor», exclamó una madre, lágrimas fluyendo por su rostro. Otros comenzaron a unirse, confesando sus pecados, su deseo sincero de cambiar y de restaurar su relación con el Altísimo. La atmósfera de caos comenzó a tornarse en un clamor unificado. Una sinfonía de corazones volvía a latir al unísono con el propósito divino. Sin embargo, entre aquellos que daban un paso hacia la luz, las sombras no estaban dispuestas a rendirse sin pelear. Los encapuchados, alejándose del desánimo, murmullaban entre sí. No podemos permitir que esto continúe. Debemos hacer que el pueblo dude de su rey y de la profetisa. Así, comenzaron a tejer un plan más urdido y calculado, esperando en las sombras del templo para intervenir cuando el fervor del pueblo comenzara a decaer. Mientras tanto, el estruendo de oración subía como incienso hacia el cielo. Desde el fondo del templo, Josías veía a sus súbditos entregar sus corazones al Señor. Esto es nuestra transformación, un verdadero despertar espiritual, pensó, sintiendo cómo la esperanza se entrelazaba con la fe en su interior. Oh Judá, el tiempo de nuestra restauración ha llegado. Regresemos juntos al Señor. Él escucha el clamor sincero. Su gracia nos envolverá nuevamente, proclamó el rey. Un espíritu de unidad empezó a emerger, donde ahora cada voz se unía al clamor intensificado en oración. Pero aún así, en las sombras, el murmuro de rebelión se iba intensificando. Un líder de los rebeldes se determinó a interrumpir el fervor del pueblo, alzando su voz con un desafío que resonó por encima de las oraciones. No caigáis en el engaño. ¿Acaso no hemos estado bien sin él? La tradición de nuestros antepasados debe seguir. El culto debe continuar en nuestro nombre. Esta afirmación cortante apagó momentáneamente las voces de algunos, y una ola de confusión pareció envolver al pueblo. Nos prometéis la esperanza, pero esto, ¿realmente cambiará nuestra historia?, cuestionó otro detractor, mientras la incertidumbre se extendía como una niebla en el corazón de muchos. Hulda, consciente de la tensión, se levantó de nuevo. Escuchad, oh pueblo amado, no puede haber promesa de restauración sin un corazón quebrantado por el arrepentimiento. Solo en la entrega sincera encontraremos la verdadera liberación. La profetisa se movía entre los presentes, su presencia infundiendo valor,
y alzó nuevamente su voz en potente clamor. Hoy el poder de Dios está presente para sanar y restaurar. Lo que está oculto será traído a la luz, y aquellos que se nieguen a rendirse pronto conocerán las consecuencias de su obstinación. En medio del tumulto, los corazones de algunos comenzaron a abrirse, sintiendo el peso del desafío de permanecer fiel a Dios en un tiempo complicado. Más personas comenzaron a arrodillarse, implorando la misericordia divina, sus plegarias llenas de anhelo y desesperación por la redención. Pero el espíritu de resistencia aún latía, buscando desestabilizar el camino hacia la verdadera fe. Josías sintió el clamor creciente del pueblo, una mezcla de adoración genuina, y las sombras persistentes que buscaban silenciar el alboroto divino. El tiempo de la prueba se acerca, pero el pueblo fiel permanecerá. Debemos unirnos en este clamor de transformación, exclamó, su voz cruzando el umbral del fervor. Repentinamente, un brillo radiante envolvió el templo, y en medio del resplandor, una figura angélica descendió de lo alto. Su presencia atrajo inmediatamente la atención de todos los presentes. Así dice Jehová: he visto la angustia de mi pueblo, he escuchado sus suspiros y he decidido intervenir, pero su decisión de seguir adelante es crucial. Sus palabras resonaron con la autoridad del cielo. Ha llegado el momento de la revelación. Lo que está a punto de ocurrir desatará una transformación en este pueblo, pues mis caminos son eternamente fieles. Que este sea el día del nuevo pacto, proclamó el ángel, mientras su luz brillaba sobre cada uno de ellos. Con ese mensaje angelical, la multitud se sintió invadida por una energía renovadora. A medida que el esplendor celestial tocaba a cada uno, las sombras comenzaron a ceder, y un renacer empezaba a brotar en Jerusalén. Sin embargo, en el corazón de la oscuridad, los conspiradores intensificaron sus esfuerzos. Es hora de actuar, dijo uno de ellos. No dejaremos que esta historia prevalezca. Cuestionad su fe mientras aún haya tiempo. Y en un intento desesperado, lanzaron un grito que retumbó entre las muchedumbres. Los dioses de nuestros ancestros no han olvidado a Judá. Seguidles y encontraréis prosperidad. Bajo la presión de esos gritos, varios comenzaron a tambalearse. La división se intensificaba, mientras amigos volvían a enfrentarse en la balanza de la fe, dejándolos al borde de la decisión que definiría su destino. Mientras la atmósfera se tornaba cada vez más eléctrica, Josías tomó una postura firme, convencido de que él podía ser el instrumento de la redención. El Dios de Israel ha prometido ser nuestro refugio y fortaleza. En él hallaremos lo que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Ahora es el momento de girar hacia él con fe inquebrantable. Las palabras del rey resonaban en sus corazones, y algunos comenzaron a abrazarse entre sí, sintiendo la llama de la esperanza arder. Las voces de adoración comenzaron a unirse de nuevo en medio de la confusión, alzando clamores a Dios por ayuda. Como una ola de adoración se levantó, el cielo pareció responder nuevamente, y desde las alturas, estalló en una sinfonía poderosa que resonó a través de la ciudad. ¿Quién estará con nosotros en la batalla que viene?, se preguntaron, mientras el futuro colisionaba con el presente en un momento de decisión crucial. Y en el centro de todo esto, el plan soberano de Dios estaba por manifestarse en una forma que cambiaría el curso de la historia. Una revelación que sacudiría las bases del pueblo de Judá para siempre. ¿Estaría su pueblo dispuesto a abrazar el camino que Dios estaba a punto de desatar? ¿O se retirarían a la sombra de la duda? El desenlace estaba a punto de escribirse. La rebelión y la revelación se acercaban en un único clímax de fe y decisión.